Mi nombre es Nelly Gómez, estudiante del sexto trimestre de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, sección T1. El presente video expositorio trata sobre la responsabilidad civil por hecho propio. Como ya sabemos, la responsabilidad civil extracontractual es la obligación de reparar el daño causado a través del incumplimiento culposo de un deber jurídico preexistente. Tenemos así que en este tipo de responsabilidad el sujeto ocasiona el daño a la víctima a través de un acto ilícito y que es la misma persona. Cuando nos referimos a hecho propio, es que es la misma persona quien realiza el daño quien debe repararlo. Este se encuentra establecido en el artículo 1185 del Código Civil venezolano y expresa de que el que con intención, negligencia o imprudencia ocasione daño a otro está en la obligación de repararlo. En relación en cuanto a las características de la responsabilidad civil extracontractual por hecho propio, tenemos sus principales, que es conocida también como la responsabilidad aquiliana. Debe de existir una conducta que sea aplicable o que sea imputable a un ser humano. También es la misma persona quien comete el daño quien debe repararlo. Esta es extracontractual porque el daño ocasionado se da sin la previa existencia de un contrato. Pero también cuando existe un contrato es extracontractual cuando se da fuera de los aspectos considerados como contractuales. La misma persona a la que se le ocasiona el daño es aquella que debe reclamar la indemnización o reparación del mismo. También esta viene dada de la negligencia o imprudencia. Es intencional y además tiene su origen en un acto ilícito. En esta se deben dar unos elementos esenciales para que exista tal responsabilidad. Tenemos así que entre esos elementos esenciales de la responsabilidad civil extracontractual por hecho propio están la capacidad, en primer lugar, que es la regla, porque se debe tener la capacidad para obligarse a reparar el daño. La excepción es la incapacidad, la cual viene dada de esas personas que no actúan sin discernimiento y de los infantes, según el artículo 1186 del Código Civil venezolano. Tenemos así también acto u omisión. Este es el acto voluntario que produjo el daño y que viola la ley. Existen casos en el que puede existir el acto o la omisión, pero no existe responsabilidad, porque se trata de personas que actúan sin discernimiento, según el artículo 1187 del Código Civil venezolano, o en la legítima defensa o defensa a terceros, según el artículo 1188 del Código Civil venezolano. Tenemos también el dolo o la culpa. Debe existir el dolo, que es la intención de ocasionar el daño a la víctima, o por lo menos la culpa, que no es la intención de ocasionar el daño a la víctima, pero que se omite por negligencia o imprudencia el resultado esperado. También tenemos el nexo causal. El nexo causal nos habla de ese nexo que existe, es decir, la causa y el efecto. Esta supone que el daño sea consecuencia de la acción. Si se rompe este nexo, no habrá responsabilidad, ya que podría haber sido otra acción la que ocasionó el daño. Por último elemento, tenemos la existencia de un daño. La existencia de un daño, la certeza del daño, el cual se encuentra estipulado en el artículo 1196 del Código Civil venezolano. Estamos hablando de daños materiales y de daños morales, es decir, daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales. Estos últimos son aquellos que recaen sobre personas, son también llamados subjetivos o inmateriales. Se pueden dar daños morales y daño a la persona. El daño moral es el que afecta en la persona a sí misma, pero a sus sentimientos, ocasionándole un fuerte dolor que le duele, le perjudica, como por ejemplo la pérdida de un ser querido. En cuanto al daño a la persona, es aquel que afecta a la persona y la compromete, dándole un valor, por decir, psicológico.
En cuanto a los daños patrimoniales, estos son los que se dan de forma económica o material. Tenemos aquí los lucros cesantes y los de daño emergente. Cuando hablamos de los lucros cesantes, estos son aquellos que afectan las ganancias que pudiesen haber percibido de ese daño, por causa de ese daño ya no los va a percibir. Como por ejemplo cuando le ocasionan daño a una persona y esta persona se siente obligada a pedir un descanso en el ámbito laboral. Deja de percibir el salario o el sueldo que estaba percibiendo y de esta manera pues se ve afectado. También en el caso de la pérdida o daño del material de trabajo indispensable para el día. En cuanto al daño emergente, este viene dado o es la pérdida patrimonial sufrida en efecto por el incumplimiento culposo de un acto ilícito, que implica de cierto modo el empobrecimiento. Comprende los daños inmediatos y futuros, ya que las consecuencias no siempre se dan de forma inmediata. El daño emergente es consecuencia que afecta la esfera patrimonial de la víctima. Ejemplo, la reconstrucción o reparación de un daño, de un bien que fue dañado producto de esa imprudencia o negligencia del sujeto que ocasionó el daño. Muchas gracias.